Abramos nuestras Biblias ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 18 al 23. La palabra de Dios dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Que nuestros corazones estén sensibles y dispuestos, Señor, para escucharte y para obedecerte. Que tú, Señor, hagas la obra en nuestras vidas, para que, Padre, podamos vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Y que nuestra mente, nuestro corazón cambie, Señor. Nuestro corazón y nuestra mente sean transformados, Señor, sean limpiados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años se acercó a mí un hermano que estimo y respeto, pastor, y me dijo: oye, quiero proponerte algo, que recibas a unos hermanos, porque ellos traen una metodología, ¿verdad?, que diseñaron en Alemania para el crecimiento de iglesias. Le dije: sí, está bien, yo los recibo. Le digo: pero sinceramente dime de qué se trata, ¿no?, antes de recibirlos. No, es que no quiero que estés predispuesto. Digo: mira, dime y me interesa. Entonces resulta que estos hermanos en Alemania hacen unas encuestas en toda la iglesia. Y entonces ellos evalúan 9 asuntos, ¿no? Oración, evangelismo, vida espiritual, mediante unas encuestas que él me enseñó. Entonces hacen una encuesta en toda la iglesia, miden este tipo de asuntos, de acuerdo a cada miembro que lo que conteste miden, y entonces grafican todas esas encuestas resueltas, las capturan en un programa que ellos tienen, los alemanes, ¿sí? Y entonces toda esa información se hace una gráfica, ¿no? Entregan una gráfica, y entonces mediante esa gráfica nos dicen: oye, tú andas bajo en evangelismo, tú andas bajo en lectura de la Biblia. Eran 9 asuntos, porque ellos dicen que si esos 9 asuntos se corrigen, ¿no?, la iglesia solita crece, solita. Entonces, ya que le dicen a uno en qué está baja la iglesia, ¿sí?, o sea, en qué andamos muy bajos, entonces dan estrategias para corregirlo. O sea, si andan bajos en evangelismo, pues ¿qué se puede hacer en evangelismo? Si andan bajos en lectura de la Biblia, en vida devocional, pues dicen que se tiene que hacer. Y todo esto mediante un programa de computadora perfectamente medido. Son algoritmos que han desarrollado a través de los años en las iglesias. Y entonces al final le digo: oye, hermano, no, le digo, está muy padre, qué padre que lo podamos hacer. Solo tengo una pregunta y me interesaría mucho saber. Le digo: ¿y participa el Espíritu Santo en todo esto? ¿O él lo dejamos afuera, ¿no?, y todo lo hacemos nosotros? Entonces no sé si el Espíritu Santo tenga alguna participación en este asunto. Obviamente se rió, ¿no?, y me dijo: hiciste una pregunta muy, muy incisiva. Todo esto se los platico, hermanos, porque una tentación muy grande de la iglesia, pero ha sido la tentación de todos los tiempos, no es una tentación de la iglesia moderna, es una tentación en la iglesia desde que nació. Cuando el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es porque la iglesia de Éfeso había caído en esa tentación. Y es la tentación de querer hacer las cosas con nuestras fuerzas y en el poder de la carne y en la sabiduría del hombre.
Los primeros cristianos, en cuanto murieron los apóstoles y surgieron lo que le llaman los padres de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles, inmediatamente voltearon a ver a los filósofos griegos. Y entonces empezaron a surgir ahí en Alejandría algunos cristianos, y no dudo que fueran cristianos, que empezaron a decir, oye, esto que dice la Biblia ya lo había dicho Aristóteles y ya lo había dicho Platón, y ya empezaron a mezclar las filosofías griegas con la doctrina cristiana, con las verdades bíblicas, pero además lo siguieron haciendo. 2000 años de iglesia ya ha sido una tentación grandísima mezclar esto. Y hermanos, este pasaje que acabamos de leer no es desechar la sabiduría humana. No quiere decir que nos hagamos ignorantes completamente sin entender absolutamente nada de la sabiduría. No es desechar lo que tiene el mundo. Simplemente tienen su utilidad esa sabiduría. Y su utilidad es solamente para los asuntos del mundo. Pero esta ha sido una tentación muy grande. Pablo, si seguimos en las divisiones en la iglesia, y Pablo lo que está diciendo va a empezar en estos 6 versículos una conclusión. Y lo que nos ha estado diciendo desde el capítulo 1 hasta este momento es: la sabiduría del mundo divide. La sabiduría del mundo divide. Pablo lo que tenía allí en Corinto eran hermanos muy sabios. Seguramente había, déjenme pensar, no dice la Biblia, pero seguramente había hasta filósofos allí, gente que había estudiado la filosofía griega, gente orgullosa de su tradición filosófica. También estaban los judíos, orgullosos de su tradición judía, pero al final, a estas alturas, los judíos ya tenían una mezcolanza de doctrina bíblica con sabiduría del mundo. Y entonces, cada uno en su propia sabiduría, cada uno en su propio conocimiento, estaban peleados. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de... quiero pensar que hasta algunos pensaban, yo soy de Platón, de Aristóteles, no sé. Pero cada uno, esto estaba causando las divisiones. Pablo está atacando cada uno de estos puntos. Está hablando de nuestro mensaje, es el mensaje de la cruz. Él predica al Cristo y este crucificado. Nos ha hablado de que la sabiduría es insensatez. Ha venido diciendo Pablo todo esto. Porque es una gran tentación de la iglesia. Pensar, hermanos, que la sabiduría humana o que en la sabiduría humana podemos ser algo. Porque además es muy tentador. Imagínense si yo fuese doctor, ¿no? Doctor en filosofías, doctor en literatura, no sé, pues es una gran tentación tener toda esa sabiduría y pretender aplicarla en los asuntos de la iglesia. Pablo va a concluir con el verdadero valor de la sabiduría del mundo. Hermanos, no es que la desechemos, no es que hoy usted todo lo que aprendió en la escuela vaya a un lavado de cerebro y se lo saque de su cabeza. Eso no lo puede hacer. Lo que yo aprendí en la escuela, lo que he estudiado, pues no me lo puedo sacar de la cabeza, por más que yo quiera. Pero lo que sí puedo hacer es darle el justo valor que tiene. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esa sabiduría? Sí tiene una utilidad, pero solo tiene una utilidad, no más allá. Y para las cuestiones de la iglesia, esa sabiduría es inútil. Las divisiones son causadas por nuestra propia sabiduría y no por la sabiduría de Dios. Una iglesia que tiene divisiones es porque los hermanos están pensando en términos mundanos y de su propia sabiduría. De su propia sabiduría. Allá afuera hay hermanos, pero ¿por qué no entran? Acá arriba hay lugares.
¿Eh? Perdón, hermano, es que los veo ya parados a los hermanos de pie. Y acá arriba hay lugares. Nada más nadie los voltea a ver, hermanos. Estamos acá en el sermón. Las divisiones son causadas por nuestra propia soberbia, hermanos. Esa es la realidad. Nuestra propia soberbia, nuestra propia altivez, nuestra falta de humildad, hermanos, es lo que causa las divisiones. Y Pablo es lo que va a concluir aquí, 6 versículos para concluir. 6 versículos para terminar con este asunto. 6 versículos además para darnos una bendición. Una bendición que perdemos de vista constantemente, hermanos. Una bendición que a veces no logramos ver, que a veces nos olvidamos. Terminamos con una bendición que a veces olvidamos, pero que si tomáramos en cuenta, hermanos, difícilmente seríamos tan soberbios como a veces somos. Si entendiéramos esta bendición de la cual Pablo nos habla, difícilmente las cosas que consideramos importantes serían tan importantes para nosotros. Pablo nos va a decir 3 pensamientos. Primer pensamiento: la sabiduría de este mundo es un engaño. La sabiduría de este mundo es un engaño. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El engaño no es la sabiduría. El engaño es que pensemos que la sabiduría humana nos hace realmente sabios. El engaño es que usted piense que porque usted sabe, porque usted estudió, porque usted tiene mucha experiencia, no sé lo que usted crea, piense que esa es realmente la sabiduría. Ahora bien, la Biblia nos habla de 2 sabidurías, la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Y vamos a entender de qué se trata cada una y cuáles son sus efectos. Allí en Santiago 3, del 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría del mundo es contenciosa. La sabiduría del mundo trae divisiones. La sabiduría del mundo es diabólica. La sabiduría de Dios, ¿qué trae? Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo trae divisiones, trae contienda, trae pleitos, trae pecado. La sabiduría del mundo nos lleva al pecado. Ahora, hermanos, no se trata de ser ignorantes, Lo que dice Pablo aquí es: hágase ignorante en la sabiduría del mundo. Pero sí tenemos que crecer en la sabiduría de Dios. Ahora, como les digo, no quiere decir que yo me saco de aquí, ¿verdad?, todo lo que he aprendido. Ni quiere decir que a partir de hoy ya no me preparo. Mi profesión, por ejemplo, me exige estudiar constantemente. Si yo quiero estar actualizado en mi profesión, si yo quiero estar al día en mi profesión, yo tengo que estudiar constantemente, o tomar cursos, o leer libros. Yo tengo que estar constantemente actualizado. No quiere decir que a partir de hoy esa sabiduría es diabólica y no, hermanos, no.
Quiere decir que yo puedo seguir estudiando, yo puedo seguirme capacitando, pero yo entiendo que esa sabiduría es solo para los asuntos de este mundo. Esa sabiduría que yo soy es únicamente para los asuntos de este mundo, para mi profesión, para mi trabajo, para servir a mis clientes. Y que no me hace absolutamente nada. No soy más espiritual. No soy mejor que ustedes. No soy mejor cristiano. Simplemente porque tengo una profesión. Es entender que lo que yo he aprendido en el mundo, la capacitación que yo he recibido en el mundo, solo me sirve para las cosas del mundo. Solo me sirve para mi profesión. Algunas cosas las podré usar para otras cosas. Incluso algunas cosas las podré usar en cómo organizar, incluso asuntos de la iglesia. Yo muy jovencito aprendí algunas cosas que a veces uso en las cosas de la iglesia, pero entendamos, hermano, esa no es la sabiduría de Dios. Solo tiene una utilidad. Y hacernos ignorantes es entender que esa sabiduría no sirve para nada. Es un engaño. Esto no es un llamado a la ignorancia, hermanos. Esto es un llamado a la humildad. Y viera con qué facilidad se nos pueden subir los humos cuando apenas sabemos un poco más. Un día estaba organizando una escuela para padres, no sé si alguno todavía recuerda esa escuela para padres que vinieron unos coreanos. Y me le acerqué a un hermano que yo sabía que estaba teniendo problemas en su matrimonio, estaba perdiendo a los hijos, andaba en asuntos de que se divorciaba o no. Y me le acerqué y lo invité. Le dije, hermano, ¿por qué no viene a la escuela para padres? Me dijo, ¿sabes qué? Que no. Dice, no. Te voy a decir por qué. No, yo le pregunté, ¿pero por qué, hermano? Dije, si es un asunto económico, pues vemos cómo ayudamos al hermano, ¿no? Yo pensé dentro de mí, me dice, mira, desde hace 2 años estoy estudiando programación neurolingüística. He ido a cursos y ahorita ya estoy muy avanzado en programación neurolingüística, entonces esas cosas ya no me hacen a mí, dice. Es muy elemental lo que vas a enseñar, yo ya estoy en otro nivel. Digo, no me lo dijo con esas palabras, pero eso me lo dio a entender, ¿no? Imagínate, estoy en un nivel de programación neurolingüística acá y tú me vas a enseñar cosas acá. O sea, no me hagas perder mi tiempo. Dije, ok. No cabe duda que solo se le enseña a alguien que se considere ignorante, no a alguien que lo sabe todo, ¿no? Creo que este hermano finalmente se divorció. Pero esa es la actitud incorrecta, hermanos. Esa es la actitud de la que les estoy hablando. No, yo ya soy. ¿Yo qué me pueden enseñar? Hermanos, incluso hay sabiduría cristiana que nos hace hacer eso. Una vez un hermano aquí, ¿verdad? Un hermano ya grande, sale de una clase, pero salió encolerizado, y me para ahí en el pasillo y me dice, te voy a decir algo, tus maestros no sirven para nada. Uy, dije, para empezar no son mis maestros, pero bueno, no sirven para nada, ya no tienen nada que enseñarme. Entré a esa clase con el hermano fulano de tal y ya no me dijo nada, ya no tiene nada que enseñarme, en esta iglesia ya no hay nada que enseñarme, así es que me voy. Y se fue. Incluso con doctrinas bíblicas, Esa es la actitud de la que está hablando aquí Pablo. Esa es la actitud incorrecta de la que habla Pablo. Pensar que nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, lo que yo he aprendido ya está en un nivel tan avanzado, ¿no? Tan alto. Ya somos tan inteligentes, ¿verdad? Que casi
No, ¿qué me puede enseñar el hermano, la hermana? ¿Qué pudieran enseñarme los hermanos fulanos de tal? Esa es la actitud incorrecta de la que habla Pablo. No es hacernos ignorantes, es despojarnos. Cuando habla Pablo aquí, hágase ignorantes, despojarnos de esta soberbia, hermanos. Es decir, soy un ignorante, hermano, yo soy un ignorante de muchas cosas. O me levanta la mano aquí quien supone que lo sabe todo. Imagínense, frente a todo el conocimiento y la profundidad, incluso del conocimiento humano, frente a todo, déjeme decir, la sabiduría de Dios, que es eterna, infinita, ¿cuánto nosotros pudiéramos saber? ¿Cuánto sería nuestro conocimiento? ¿Cuánto sería, hermanos? Déjeme decirle, nada, nada. Nada absolutamente. Frente a la sabiduría de Dios, nada. Frente a la sabiduría si frente a la sabiduría del mundo, hermano, somos absolutamente ignorantes, imagínense frente a la sabiduría de Dios. A ver, dígame. Esa es la actitud que dice Pablo. Es hacernos ignorantes, considerándonos ignorantes, sabiendo que la realidad, hermanos, es que somos ignorantes. Por mucho que hayamos estudiado, por mucho que sepamos, por mucho que hayamos crecido. ¿Cuál es la única realidad? Somos ignorantes. El segundo pensamiento de Pablo es: la sabiduría humana no tiene fruto, es estéril para los propósitos de Dios. La sabiduría humana no tiene fruto, hermanos. Fruto en el Espíritu. Es estéril para los propósitos de Dios. Tiene su fruto en este mundo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Por más sabios que seamos en este mundo, por más sabios que seamos en la sabiduría de este mundo, la realidad es que eso es insensatez para con Dios. Insensatez para con Dios. Y fíjese lo que es la insensatez. La Biblia describe exactamente lo que es la insensatez. Allí en 2 de Timoteo 3, 8 y 9, Pablo habla del carácter de los hombres de los postreros tiempos. Que si usted lo lee, hermano, yo no sé si Pablo estaba dando las noticias de ayer, ¿no? Se me hace que Pablo tenía un noticiario cristiano, pero en el siglo XX. Y ahí en 2 de Timoteo 3, en el versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, hablando de estos hombres, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué es la insensatez en términos bíblicos? Es resistir los designios de Dios. La insensatez es resistir a Dios. Resistir a Dios. Enfrentar a Dios. Y véalo, hermano. Hoy el mundo, el sistema mundial es más sabio, increíblemente más sabio
en conocimientos, en tecnología, en ciencia, en todas las ciencias exactas, en las ciencias de la conducta. Es infinitamente más, increíblemente más sabio que hace 100 años, que hace 200 años. ¿Y hacia dónde ha ido el mundo? Hacia el ateísmo. A negar a Dios, a negar lo que Dios hace, a negar la obra de Dios. Entre más sabio es el mundo, entre más conocimiento adquiere, entre más descubre, el mundo se aleja más y más y más y más de Dios. Estoy leyendo un libro acerca se llama Sodoma, acerca de los asuntos de la Iglesia Católica, pero están asombrados cómo la asistencia a las iglesias, ellos miden todo, son una iglesia con un control mundial sobre su feligresía, cómo ha bajado año con año, ¿no? Sus asistentes, sus practicantes, sus curas, sus sacerdotes, cómo han perdido la fe. Y el mundo, entre más y más conocimiento tiene, hermanos, más se va a ir alejando de Dios. Hay un programa de radio en Argentina donde un cuate que no es cristiano, es un creyente de Dios, le habla a un tipo y le dice: tú eres de esos, fíjese lo que le dice, tú eres de esos ignorantes. Le habla por teléfono, ¿no? Dice: tú eres de esos ignorantes que aún creen en Dios. Claro, los creyentes somos vistos como ignorantes, ¿no? ¿Cómo es posible que en esta época de tantos descubrimientos, de tanta ciencia, aún creamos en Dios? Aún pensemos que Dios está actuando en este mundo. Aún pensemos que Dios puede cambiar nuestras vidas. Por supuesto que nos consideran unos ignorantes. Porque esa sabiduría humana, hermanos, entre más crece, entre más se hace grande, más niega la existencia de Dios. Pero fíjese lo que dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Va a resistir los planes de Dios, va a resistir a Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando leo este versículo siempre me acuerdo del Señor Jesucristo, ¿no? Veo a los fariseos, hombres muy inteligentes, con una sabiduría impresionante. Los fariseos eran hombres que leían la Biblia. No eran ignorantes de la Biblia. Eran hombres muy sabios, muy inteligentes. Leían la Biblia todos los días. Más, había un punto en sus vidas en que tenían que memorizar el Antiguo Testamento completo, llenos de sabiduría. Y ellos querían prender al Señor Jesucristo. ¿A quién le damos esta moneda? ¿No? ¿Al templo? ¿O a las ofrendas? ¿O al César? Y le ponían trampas. Y siempre el Señor Jesucristo los prendía en su astucia, como dice aquí. El Señor Jesús siempre los prendía en su astucia. Y Dios lo sigue haciendo, hermanos. Muchos científicos, el otro día leí un artículo, los científicos entre más estudian, entre más profundizan en los secretos del universo, más dispuestos, muchos científicos, a decir: hoy, aquí hay un misterio que no entiendo. No es como para que se hagan creyentes, pero sí por lo menos para plantearse la posibilidad de que todo esto es la creación de un Dios de amor. ¿Por qué?
Porque Dios prende a los sabios en su propia astucia. Siempre, siempre, siempre el Señor prende a los sabios en su propia astucia. El pensamiento de los sabios es vano y vacío. Es vano, hermanos. Es vano. Insisto, hermanos, no es un llamado a la ignorancia. No quiere decir, Óscar Pérez va a estudiar física. No le estoy diciendo, Óscar, no estudies física, eso es vano. No, no, no. Al contrario, ojalá sea un gran físico, se lo deseo. Es simplemente nuestra actitud frente a eso. Es la actitud de mi corazón frente a eso. Y Colosenses lo explica muy bien, hermanos. Allí en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 en adelante, dice: mirad que nadie os engañe. Fíjese lo que le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es lo que es la sabiduría: filosofías y huecas sutilezas, filosofías y huecas sutilezas. Que nadie os engañe con eso. ¿Por qué? Fíjense lo que tenemos. Porque en Él, hablando del Señor Jesucristo, en el contexto está hablando del Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Dios, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados, fíjese, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, en Cristo estamos completos, y la obra completa de redención ha sido hecha en nuestras vidas. La obra completa de redención. Hemos sido redimidos, salvados, justificados, y estamos siendo santificados. ¿Qué necesitamos, hermano? En Él estáis, dice Pablo. No se dejen engañar por las filosofías y las huecas sutilezas. En Él estáis completos, porque en Él habita corporalmente toda, absolutamente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué necesitamos, hermano? Dígame. Estamos completos en Él. Completos en Él. ¿Tiene problemas? ¿Dificultades? ¿Tristezas? ¿Tiene usted depresión? ¿Está usted enfrentando dificultades? Hermano, no se preocupe. Digo, es fácil decirlo, pero de veras, no se preocupe. Estamos completos en Cristo. Completos en Él. Necesitamos ¿qué? Nada. Por eso Pablo dice: no os dejéis engañar. Y Pablo termina en los últimos 3 versículos dándonos una bendición que es inimaginable. Nuestra seguridad, fíjese bien, hermano,
Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Dice, ninguno se gloríe en los hombres. La sabiduría humana nos hace gloriarnos en los hombres. Cuando yo era jovencito, muy jovencito, tendría yo unos 15, 20 años, entre 15 y 20 años más o menos, yo asistía a... Tenía unos amigos que tenían como un club de filosofía, una cosa así, ¿no? Entonces, asistía con ellos. Yo no era tan inteligente como ellos, ¿verdad? No era tan estudiado como ellos, pero me gustaba mucho estar con ellos. Ellos tenían ideas socialistas, comunistas, todo ese tipo de cosas. Y entonces había ahí las discusiones, pero cada uno se decían, yo soy trotskista, ¿no? ¿Por qué? Porque enarbolaban las ideas de Trotsky, y otros eran marxistas, ¿no? Porque enarbolaban las ideas de Marx, y otros eran leninistas. Y entonces, y luego se decían, tú eres un sectario, y se ofendían así, pero era por el tipo de ideas y la bandera que estaban enarbolando. Entonces, esto es lo que pasa, hermanos, con la sabiduría humana. Generalmente, o muchas veces, enarbolamos la bandera de quien ¿cómo se llama? De quien desarrolló ese conocimiento, ¿no? Y hasta en el mundo cristiano, hasta en el mundo cristiano. Ah, no, yo soy calvinista. ¿Por qué? Pues porque supongo o creo las ideas de Calvino, arriano, o soy, creo en lo que dice tal o cual cristiano. Pablo lo que les dice aquí, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Pablo dice, no te gloríes de los hombres, ni de su sabiduría. Aunque sean cristianos, hermano, aunque sean cristianos. Aquí lo que les dice Pablo, sea Pablo y sea Apolos, sea Cefas. Pablo y Cefas eran apóstoles. Apolos era un hombre muy elocuente. Era como un pastor o un misionero. Dice, ninguno se gloríe en los hombres. Esto es una característica de la sabiduría, que no es de Dios. Enarbolamos la bandera de aquel que dijo, de aquel que enseñó, de aquel que estableció la doctrina, de aquel que dijo, el científico, el filósofo, la bandera que usted quiera. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. La sabiduría humana tiene una referencia generalmente atribuida a un hombre. Y cuando hacemos presunción de esa sabiduría, nos enorgullecemos de tal hombre y lo que hemos aprendido de él. ¿No? Hasta en los científicos. Pero fíjese lo que dice Hebreos 10. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufrís con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué Pablo dice porque todo es vuestro? Hermanos, nosotros vamos a heredar el reino de Dios. Un reino de todo el universo. Un reino que abarca todo el universo. Allí en Isaías, hablando de Jesucristo, dice que su reino no tendrá fin. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Cristo es ¿qué? Infinito. Y nosotros vamos a heredar ese reino. Hermano, probablemente ahorita no lo tenemos, pero todo es nuestro. Vamos a gobernar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad, un reino que es infinito, que es de todo el universo. Pablo está diciendo, ¿y por qué se enorgullecen de los hombres?
¿Por qué se glorían de los hombres? Todo es vuestro. El reino va a ser de ustedes. El Señor tiene, como dice, lo veremos cuando lleguemos a 1 Corintios 15, el Señor va a gobernar sobre esta tierra y le entregará finalmente el reino al Padre, y nosotros estamos en Cristo. Y es lo que dice aquí Pablo, sea Pablo, sea Apolos, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, este mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, porque heredaremos el reino, hermano. ¿Sabe cuál es el gran problema del cristiano? Dos problemas tenemos. Primero, no creemos esto. Si lo creyéramos, hermano, pensaríamos de manera distinta. No creemos esto. Y segundo, si lo creemos, lo olvidamos muy seguido. Que nosotros heredaremos el reino. El reino. Vamos a gobernar desde la Nueva Jerusalén el universo. Pues Pablo dice, todo es vuestro. Y fíjese la bendición. Todo es vuestro y vosotros de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo, según Romanos 14:8. Nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo de Dios. Esta es la seguridad y esta es la bendición que nos da Pablo. Todo es nuestro, no necesitamos nada y nosotros mismos somos de Cristo. Con esta seguridad, hermanos, no necesitamos nada. El reino es nuestro, hermanos. Lo vamos a heredar. No lo hemos heredado, pero lo vamos a heredar. Todo el reino. Dice Pablo, ¿para qué se glorían de los hombres? Todo es vuestro. Todo es vuestro. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Tenemos una absoluta, completa seguridad en Cristo. Piense en esta bendición de la que habla aquí Pablo. No sé usted qué piensa, hermano, pero esta bendición es, para mí, ni siquiera la puedo alcanzar a imaginar completamente, pero me hace sentir completamente seguro de mi futuro. Ahorita en el desayuno platicaba con el pastor que ahora los cristianos tenemos una obsesión con las enfermedades, ¿no? Vea el chat de oración, enfermos. Pero los cristianos, ¿no? Enfermos. Usted lea todas las cartas de Pablo. Pablo tenía un problema de los ojos, Pablo tenía un problema que le llama el aguijón de la carne, no saben qué es, creen que era gota. Pablo era un hombre muy enfermo, muy atacado. Pablo escribió muchas cartas desde la cárcel y ni una vez le pide a la iglesia, ay hermanos, oren por mí que estoy enfermito, estuve con el doctor, oren por mí para salir de la cárcel. Pablo siempre en sus cartas pide dos cosas: para que oren que nos protejan de hombres malos y para que su palabra corra. Es lo único que le pide a las iglesias, que oren por él. ¿Por qué estamos tan obsesionados con las enfermedades, hermanos? Es producto de nuestro tiempo y de nuestra falta de fe. Yo no digo que no oremos por las enfermedades, pero hermano, a ver, yo estoy enfermo. Pueden pasar dos cosas. ¿Qué cosas pueden pasar? Una, curarme, será un designio de Dios. Y otra, morirme, también será un designio de Dios. Y dice Pablo,
y prefiero morirme para estar con el Señor. ¿No? Ay, no, pero qué miedo, hermano. ¿Que no esté cristiano, hermano? ¿Que no va a heredar usted el reino? Es producto de nuestra inseguridad. Y lo que Pablo nos está diciendo es, tenemos una seguridad absoluta, absoluta en Cristo, en Él. La sabiduría de Dios y nuestra seguridad en Él nos lleva a la unidad de la iglesia. La eternidad es nuestro destino y el hoy es pasajero. El hoy es pasajero, hermanos. La eternidad es nuestro destino. Y esta seguridad, esta confianza nos lleva a la unidad. Porque entonces me doy cuenta que soy un ignorante en realidad. No sé nada. Y puedo trabajar por la unidad de la iglesia. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos habla, Señor, a nuestras vidas y que, Señor, ahora podamos vivir considerándonos ignorantes, Señor. Sabiendo que tu sabiduría nos lleva al amor, a la comprensión, a la humildad, a la unidad, Señor. Que tu sabiduría nos lleva a ser como tú, Señor. Que la sabiduría de este mundo nos divide, pero tu sabiduría nos lleva a la unidad. Y Padre, gracias por la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por esa seguridad absoluta, completa de nuestro destino eterno. Y así mientras estamos orando, hermanos, si tú estás aquí por primera vez o por segunda vez, si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, si quieres tener esta misma seguridad y no la incertidumbre si después de la muerte hay un infierno o no, déjame decirte esto: el pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha divorciado de Dios. Y el pecado nos lleva a un destino cierto, que es una eternidad en el infierno sin Dios. Pero Cristo vino a este mundo para dar su vida en una cruz, para darnos la salvación. Vino y murió en una cruz para que nosotros pudiéramos tener seguridad y una vida eterna a su lado por toda la eternidad. Y lo único que hay que hacer, dice ahí en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es lo único que tienes que hacer: confesar tus pecados, decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Dar media vuelta, tomar la decisión de seguir al Señor y ahora poner tu fe en Él, creer que Él es el Señor, creer que Él trajo la salvación, creer que Él murió en una cruz por tus pecados y recibirlo como tu Señor y Salvador. Decirle ahí en tu corazón: Señor, ven a mi corazón, te acepto como Señor y Salvador, te recibo como mi Señor. Ábrele la puerta de tu corazón, porque Él está allí y quiere salvarte. Hazlo en silencio, Él te escucha. Él te está escuchando. Y si alguien hizo esta oración, levante su mano, porque quiero orar por ti. Quiero orar por ti si tú hiciste esta oración. Levanta tu mano. Si tú invitaste hoy al Señor Jesucristo a tu corazón, levanta tu mano.